Hola, ¿cómo andás, Marce? ¿Cómo estamos? Hola María Marta, un gusto verte nuevamente. Igualmente, bueno, qué lindo estar por acá, la verdad que súper contenta, como siempre, cada vez que nos juntamos, y sobre todo para el día de hoy que vamos a hablar y vamos a tocar el tema de mi temporada. O sea que hoy voy a ser la invitada especial, Marce, así que voy a estar a disposición tuya para poder conversar y hablar de lo que es Tauro. Acabo de cumplir mis 60 pirulos, mis 60 años en realidad. Entro en una etapa sexagenaria, el 23 de abril cumplí 60 años. Y bueno, y muy interesante porque estamos, o sea, me he parado para observar lo que es Tauro para mí, lo que ha sido mi trayecto hasta este momento, que no es poca cosa, es muy interesante cuando uno cambia de década. No me pasó tanto a los 50, sino que me pasó en este momento, porque resulta interesante como que haces una evaluación de lo que has alcanzado hasta este momento y realmente si está en sintonía con lo que uno va conociéndose a sí mismo, ¿verdad? Bueno, y un poco me paré, hice un impasse y viendo mi vida desde Tauro, ¿sí? Me gustó mucho poder ver cómo ha sido mi energía y mi relacionamiento, ¿sí? Porque ahora cuando conversemos acerca de mi carta, esa energía de Tauro es una energía que es muy práctica, que eh, es muy conservadora, en parte también tiene una especie de control. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un signo práctico y cuando hablamos también que es un signo materialista, no estamos hablando de mal enfocado, materialista desde el dinero, no significa que no me interese el dinero porque a muchos nos interesa, sino que es materializar lo que está relacionado con todo lo que son valores y con la autoestima también, porque está todo muy enfocado, ¿no? O sea, yo particularmente tengo un Sol y Venus en conjunción, entonces es como que ese relacionamiento de las dos energías está muy de la mano en mi vida, han estado muy de la mano, ¿no? Esa energía de Tauro que yo vivo, ¿sí? Y he vivido en el transcurso de mi vida, está muy relacionado con el placer, el gozo, pero desde los valores, desde la naturaleza, porque Tauro es un signo que está relacionado con todo lo natural, ¿verdad? Entonces, y toda esa parte es muy, pero muy, hay mucha sensibilidad también, ¿no? Porque eso se disfruta en el día a día, se disfruta en el relacionamiento con los amigos, se disfruta de estas charlas que tenemos. Es como que todo lo que está relacionado con mi propio crecimiento, para mí es muy, pero muy importante, ¿no? O sea, y sobre todo estos últimos años, sobre todo cuando ha entrado Urano en mi vida, ¿sí? Ha hecho tránsito con mi signo, he, he notado muchos cambios, ¿verdad? Entonces, pero cambios para bien, ¿no? O sea, yo hoy día, si explico a Tauro desde el punto de vista del zodíaco, diría que Tauro no es el mismo que era antes, ¿entendés? Todo eso que era tan estático ya dejó de existir. Es como que es un nuevo aprendizaje a que no todo tiene que ser estable, ¿entendés? O sea, y pasar por eso a un taurino le cuesta montones, ¿entendés? O sea, porque la estabilidad es la seguridad en todo, absolutamente en todo. Es como que te mueven la estantería si vos dejás de tener la estabilidad. Y bueno, y ese Urano que transitó, que nos queda poquito tiempo por Tauro, en mi persona, capaz que en otros no, ha generado un cambio de cabeza. O sea, me considero que soy otra María Marta, ¿no?
porque me hizo aprender de que sí, si bien esa estabilidad no significa que la elimine, ¿sí? Porque es muy difícil que vos elimines la esencia, pero lo que sí me ha hecho ver de que tenés que aprender a vivir el día a día y que todo está cambiando, todo es energía. Entonces, eso es lo que tenés que aprender vos mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo ese trayecto de cambio me pareció muy productivo. La verdad que todavía tengo para aprender muchas cosas más, pero realmente siento que me hizo conectarme y buscar otras cosas, ¿no? Pero me gustó esta transformación, ¿eh? Realmente me gustó porque me sacó un poco esa dureza de Tauro, ¿verdad? Porque Tauro es muy estático, ¿viste? Entonces está bueno, entonces empezás a abrirte un poquito más, ¿viste? Es como que empezás a estirar esa masa, ¿viste? Que usábamos cuando éramos chicos, ¿viste? Y la moldeábamos. Bueno, es un poco ese proceso, ¿no? Y está bueno sentirse así, porque podés comprender más a otro, porque cuando uno es muchas veces es muy rígido en pensamientos, tampoco permitís que los demás vengan y se abran contigo o que vos puedas ayudarlos, porque te van a decir, bueno, mirá, vos no vas a cambiar, entonces ¿para qué te voy a explicar algo que vos lo vas a ver de una forma determinada? Bueno, lo mismo cuando hablamos de Tauro, que es un signo fijo. Eh, lo fijo en la generalidad con qué lo asocia, con que sos lo más terco que hay y que vos lo mirás de esta forma y no es otra. No, esa fijeza que tiene Tauro es que le cuesta cambiar su punto de vista. Lleva su tiempo el cambiar. Entonces hay que comprender esa parte también. Por eso me gusta la astrología, Marce, porque podés empezar a comprender otras cosas de los otros y de uno mismo. Entonces esa fijeza está en decir, bueno, tengo que, a ver, tratar de que los tiempos sean un poco más rápidos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el universo se mueve muy rápido. Y vos esa fijeza que vos tenés lo haces muy estable. Entonces, bueno, vos lo vivís hoy día conmigo, muchas cosas que me llevan mi proceso. Pero ¿qué pasa? Lo quiero apurar un poco. ¿Por qué? Porque necesito apurarlo. Pero por otro lado, igual la naturaleza es que lleva su tiempo porque su energía es un proceso. Es increíble, ¿no? Pero funciona de esa manera, ¿no? Pero está muy bueno el conocerse, ¿no? O sea, por eso la astrología es esta herramienta de autoconocimiento, ¿no? O sea, de permitirse el ser un humano con defectos y con virtudes. Y bueno, y para eso se aprende la astrología, ¿no? O sea, tal cual. Bien, bien. Entonces, ¿qué te parece? Se me estaba ocurriendo en este momento que Dale. pudiéramos mirar ese Tauro en este instante de tu vida. O sea, ya nos has contado cómo ha sido todo un proceso. Quiero que miremos inicialmente la carta, al menos de manera grande, con eso todos conocemos cómo es que está representando Tauro en tu carta natal y pues vemos que tenemos para el día que nace María Marta en Montevideo. Tenemos aquí la representación del signo de Tauro, especialmente en su casa 7 y nada más ni nada menos que pues su Sol en conjunción a Venus. Y si nos damos cuenta, así simplemente de manera grande, vemos cómo estos dos planetas tienen unos aspectos que son tensionantes, de los cuales vamos a hablar, pero también otros aspectos que han sido muy fluidos y que han permitido que tú vivas tu energía en Tauro. Entonces, lo primero que se me ocurría a mí, por Bien. supuesto, de quien vamos a hablar inicialmente es del Sol en Tauro. El Sol que nos representa nuestra identidad y nuestro propósito.
Y bueno, tú nos estabas contando que en este momento, después de ya llegar nosotros decimos aquí que al sexto piso, Al cuando uno sexto una piso, está bien, está perfecto. revaluación un poco y está mirando hacia atrás, que es parte también de nuestro ciclo vital, indudablemente, porque es que en la medida en que la vida nos da la oportunidad de ver como nuestro camino, también vemos nuestro propio crecimiento. Y bueno, ya Sí. María Marta nos decía a lo Tauro, un crecimiento que ha sido paso a paso, que ha sido perseverante, que ha llevado a que seas la mujer que eres el día de hoy, pero que indudablemente nos muestra ahorita, en este momento de tu vida, una identidad y un propósito específico. Y si podemos conectar ese sol con Tauro en este momento, ¿qué crees que te trae, María Marta? Bueno, siento que me ilumina mucho y sobre todo a nivel de esa zona 7 que estamos hablando, ¿no? O sea, a nivel relacional. A mí me genera mucho placer, vinculado con mi sol en Tauro, ¿sí? Es el estar en relaciones, ¿sí? Eh, Ujú, Independientemente que hoy no tengo una pareja, pero relaciones ya sea de amigos, de socios, de trabajo, me ujú, gusta que exista la armonía. ¿Por qué? Porque Tauro lo rige Venus. Entonces a mí me gustan esas relaciones que sean afectuosas, que sean de armonía, de placer y de gozo. O sea que el feedback, ¿entendés? Entonces, eso se maneja mucho en ese Sol conjunción con Venus que yo tengo en la casa 7. Entonces, también lo interesante de todo esto, que la madurez es lo que te va permitiendo, que cuando están en esa zona de una casa, es como que uno también brilla y conforma al otro, que es algo que uno tiene que aprender. Pero ya en este sexto piso que estoy viviendo, es como que fui aprendiendo con el tiempo que uno no podés vivir solo para los otros. Entonces, lo que hace es volvés a reconocer tu propia identidad. Entonces, yo puedo disfrutar de esas relaciones, pero no ujú. queriendo perder mi identidad. Por Muy eso bien. me gusta tanto este sexto piso, en realidad, ¿no? O sea, yo lo disfruto, ¿me entendés? O sea, Bien, bien. Y con un Tauro, Tauro-Venus, mejor dicho, Venus-Sol en Tauro, que está conectado con la tierra, la naturaleza y lo sensorial. ¿Cómo es eso para ti ahora, María Marta? bueno, hoy día muchísimo mejor porque aparte estoy haciendo como terapia, acompañamiento, terapia alternativa, biodanza. La biodanza es una técnica, es una terapia alternativa, pero como técnica te conecta la razón con el sentir. Y la Ujú, verdad que es como una respuesta muy rápida, ¿se entiende? Entonces, te hace reconocer, que está muy importante, porque yo tengo una cuadratura con esa luna en Acuario. Entonces, te hace darte cuenta que todo eso que uno vuelca, ¿sí? Para contigo, para con otro, para el grupo, para todo, lo necesita uno también. ujú, Entonces, me hace reconocer que yo también necesito un mimo, un abrazo, una palabra, una contención desde el corazón, ¿se entiende? ujú. Entonces, cada vez más lo estoy viviendo a través de los años que van pasando. Entonces, como que vas empezando cada vez más a conectarte con eso. Capaz que anteriormente con esa luna en Acuario no lo vivía de esa forma. Es como que yo podía vivir con esto, ¿viste? O sea, que no recibiera. No, ahora necesito el recibir, ¿sí? Es un Muy gran bien, punto eso, ¿no? Es un lindo cambio. eso, claro. Y creo que también vamos a volver a poner esta carta en este reconocimiento actual de lo que ha sido esas cuadraturas que tienes con la luna en Acuario. Entendamos que la luna en Acuario realmente se siente bien, pero teniendo su propio espacio, Ujú. teniendo,
teniendo la capacidad de ser ella misma sin necesidad de esos vínculos que de pronto puede que sea hasta difícil entenderlos desde Tauro, porque es que Tauro nos está diciendo, quiero estabilidad, quiero cercanía, quiero tener contacto muy cercano con el otro, confianza y seguridad, y que además, el punto más importante diría yo, las cosas sean estables y no cambien. Y resulta que tienes una luna que dice, no, no, o sea, ¿cómo así? O sea, yo me siento bien como luna teniendo espacios, la posibilidad de hacer cambios, de no tener relaciones que sean realmente tan estables, sino que podamos movernos y que no necesariamente tengamos que estar en un mismo espacio. O sea, es que Porque yo la creo niña que necesita la libertad. ¿Cómo manejas tú en este momento este tema de esas cuadraturas que tienes con el Sol y Venus? mira, realmente yo creo que quien me enseñó a aprender a descubrir esas cuadraturas es mi hija. Porque, ¿qué pasa? Eh, hoy, no antes, ¿sí? Hoy puedo entender de que alguien me puede querer como es la persona y no por eso tiene que ser que me tenga que querer a mi manera. Bien. Es, a ver, todo llevó su proceso, ¿no? Pero creo que los hijos nos enseñan muchas veces y yo creo que en mi caso en particular fue como un maestro, vamos a decir, para darme cuenta de que sí puede existir un amor entre madre e hijo, o si fuera una pareja también es lo mismo, pero aprendiendo a respetar de que cada uno tiene su manera de ser, ¿sí? Y su manera de Tiene su sentir espacio. Ajá. en su propio espacio. Bien. Entonces, creo que, pero lo aprendí de grande, ¿eh? No de joven. Realmente lo aprendí de grande. Porque hoy día, por ejemplo, ¿qué me fui dando cuenta? Que muchas veces uno, con ese Sol y Venus en Tauro, lo difícil que es el reclamo, ¿entendés? O sea, vos vas a estar reclamando siempre al otro, ¿sí? Algo que soy yo la que lo necesito. ¿Se entiende? Entonces, eso me genera esa cuadratura hasta que después de mucho trabajo y crecimiento personal, muchas constelaciones familiares, me hicieron ver y comprender, ¿sí? De que soy yo la que estoy necesitando, soy yo la que necesita el afecto, que no te lo tengo que venir a pedir a ti. Entonces, tengo que buscar en mí qué cosas me generan eso que me tienen que llenar a mí, desde el amor. ¿Se entiende? Entonces, la biodanza te hace también reconocer eso, ¿viste? Por eso es muy interesante cuando uno, yo digo que la carta natal nos da, pero muchísimo pie para poder autoconocernos. Entonces, ahí, cuando nosotros sabemos que tenemos determinados aspectos, es trabajarlos, no considerarlos como que son malos o buenos porque yo no soy partidaria de eso. No, sino trabajarlos. Bueno, mira, yo tengo una cuadratura entre la luna en Acuario y esta parte de acá. Bueno, ¿cómo la reflejo? Bueno, yo te voy a reclamar porque yo quiero estabilidad, vos tenés que estar acá, yo te tengo que controlar, vos venís, me tenés que... la posesión, ¿se La entiende? posesión de Tauro. La posesión de Tauro. Pero al mismo tiempo, ¿es sano eso? Entonces, ahí está donde vos tenés esa cuadratura. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en mi carta, no? O sea, trabajar eso, darme cuenta que queriéndote de esa forma no es sana. Entonces, trabajalo. ¿Por qué? Porque todo eso que vos estás pidiendo al otro es porque yo soy la que lo necesito. Bien, muy bien. Y entonces, bien, tú has también nombrado, que me parece súper importante poderlo entender, por qué el tema de todas las constelaciones es tan importante para María Marta. De Ay, hecho, podemos mirar que cómo está en ve casa 4. Es uno, salud. la conexión que tenemos aquí con Luna, casa 4, pero también es que Venus, que es regente no solamente de Tauro, viene de casa 12.
Y pues Libra. tenemos, exacto, desde Libra, y tenemos aquí pues toda esta conexión en donde podemos entender cómo Venus junto con el Sol pueden sentirse mejor, entenderse mejor, darse un gusto, sabiendo cuáles son esas dificultades quizá que venían desde tiempos atrás con todos los linajes tanto de padre como madre, y esto por eso ha sido un trabajo súper importante. Entendemos Tauro con la conexión con el cuerpo, con lo sensorial, por eso la biodanza, el arte también y la música, la belleza y la estética que nos puede dar todo el signo de Tauro. Y tenemos estos otros aspectos que son bellísimos que tienes en Trígono, que van hacia la casa 11, en donde están los grupos, ¿no? Están esos amigos más especiales, en donde pues tú nos has venido contando cómo esas conexiones con los grupos te han ayudado definitivamente a poder saber, bueno, quién soy yo y qué gustos tengo, que te lo puedes dar desde el gusto que tiene Tauro aquí en estos grupos seguramente. ¿Cómo ha sido eso para ti? Muy interesante, ¿no? Porque ese sector de ahí, vos calculás que tengo Marte, Urano y Plutón. Entonces, a través de esos grupos yo puedo manifestar cómo es mi energía de accionar, cómo es mi creatividad y cómo es mi intensidad, ¿entendés? Entonces, a través de ellos, yo es como que son mi espejo, en realidad, han sido mi espejo, ¿no? Porque los vengo construyendo hace muchos años. Yo soy una persona que soy de relaciones muy estables a lo largo de las amistades. Entonces, son amistades de toda la vida. En general, son todos grupos de muchos años. Entonces, a través de todas esas características que están ahí en esa casa 11, es como que yo también lo vivo a través de mi propia energía y mi propia autoafirmación, porque está en trígono con mi esencia y con mi valoración, porque Venus es la autoestima también, ¿no? Claro, y no solo la autoestima, sino la fuerza que tienes, porque fíjate que quienes tenemos es a Marte y está Urano, lo cual también nos lleva a este proceso de transformación, pues con la entrada hace 7 años básicamente que estamos terminando todo el tránsito de Urano, pero fíjate cómo, y por fortuna, también tenemos un Venus y un Sol que están conectados en trígono con la fuerza de Marte y también con el Urano que dice sí, sí son posibles los cambios, porque es que Tauro no le cuesta, no le parece fácil poder hacer los cambios. No, porque Tauro no se mueve del lugar, ¿entendés? Entonces, a Tauro hay que moverlo, porque si vos no lo sacudís y no lo movés, no acciona, es tal cual. Es igual que un toro. Vos ves un toro en una pradera, el toro está estático ahí toda la vida si vos lo dejás, ¿entendés? Entonces, ese Urano viene y te dice, correte, mijo, movete, accioná, a ver, mostrá que tenés, porque ¿quién te va a conocer estando siempre en el mismo lugar? ¿Entendés? Entonces, eso es lo que vino a trabajar Urano en los de Tauro, en realidad. Esto no significa que todos los del signo de Tauro hayan modificado. Yo sí te puedo asegurar que soy otra persona. Yo me siento otra persona. Pero no significa que otros lo hayan hecho. Pero me ha gustado esta transformación que tengo, ¿se entiende? Porque Muy bien, porque es que tenía la facilidad de ese Marte y Urano, digamos claro, que afortunadamente para ti. Y dentro de esos cambios, si tú pudieras decir los 3 cambios más importantes que Urano en Tauro me ha traído en ese tránsito por tu casa 7 sobre tu Sol y sobre Venus, ¿cuáles crees que son, María Marta? bueno, uno es la transformación y el reconocimiento a través de mi hija, de aprender que la que soy yo, la que necesita determinados afectos que están en mí y que me han, o sea,
lo siento como falta, vinculados con esa luna en Acuario que me hace descubrir que yo, no, como un poco te contaba, yo no siento que a nivel de mi infancia sentí que tuviera falta de cariño, pero a nivel inconsciente, después de determinados sucesos en mi vida, he descubierto que sí, ¿entendés? Entonces, fueron dos cambios ahí muy importantes, ¿entendés? Entonces, es muy importante el reconocerlo, ¿tá? Entonces, Claro, eso... porque es que es una luna que está en es Urano. O sea, está conectado nuevamente a Urano. Totalmente. Y la verdad que me ha ayudado y mejora mi relación para con mi hija, ¿entendés? ¿Por qué? Porque yo le doy a ella también la libertad de ser ella misma. Y de esa forma yo también incorporo cosas que no las tenía previstas anteriormente, ¿se entiende? Entonces, me va ayudando, ¿no? O sea, no significa que sea, a ver, lo perfecto, no, pero sí lo transformé y lo sigo transformando porque hay que seguir transformándolo. Siempre todo es un camino, no hay una edad para terminar de trabajar todo esto. Entonces, eso es uno de los cambios, el reconocimiento del amor hacia uno mismo, ¿sí? Que se vivió de una forma determinada. Lo otro es la flexibilidad. Lo que a mí me gusta y estoy contenta es que cambié la cabeza, ¿entendés? ¿Por qué? Porque empiezo a verlo de otra forma, Marce, porque antes lo veía como muy cuadrado, ¿entendés? O sea, como que era muy estático todo. Entonces, eso es muy rígido, ¿entendés? Y lo otro que sí como cambio, y lo siento mucho ahora en estos últimos tiempos sobre todo, el dejar fluir, el tratar de dejar ese control en todo, ¿se entiende? Entonces, eso sí que es un buen cambio. Sí, Claro, sí. O claro, sea, claro. el dejar el control que uno de por sí lo lleva, te saca kilos de encima. Así es como yo lo defino. Kilos, Muy ¿eh? bien, muy bien. Entonces, digamos que podríamos decir que ahorita de cumpleaños lo que hemos podido ver Sí. es toda la influencia de esa energía uraniana en tu Mm, energía taurina, que para algunos puede ser un poco más compleja, para algunos, pues de pronto, tal vez con la facilidad de esos trígonos que tienes con Urano, pero indudablemente con una luna que está en Acuario, que hace estos aspectos, pues genera por un lado mucha tensión, pero también la fluidez. Y sí. es un poco lo que decíamos, y lo decías tú al principio, claramente este Tauro que soy ahora no es ese Tauro que solía ser unos No, años. ni ahí. Pero está bueno el cambio porque se necesita. Es como la persona que vive rígida toda la vida, ¿cómo termina? Con una contractura duro que no puedes más, que lo tocas, por donde lo toques es una piedra, ¿entendés? Entonces, en la medida que vos vas flexibilizando, o sea, simplemente por el hecho de tocar un hombro a una persona, vos ya te das cuenta cómo vive su propia vida la persona. Con eso te alcanza nomás. O sea, cuando vos vas, estás en una reunión y llegás a hacer un contacto con alguien que tiene toda una dureza acá, vos te das cuenta ya que vos decís, por favor, que lo iluminen para que baje esa rigidez, porque es un gran peso, ¿se entiende? ¿Ok? Eso quiere decir que con el tiempo, esa energía taurina la has incorporado de una manera mucho más amorosa, pero también Sí. mucho más flexible. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy Bueno, bien, entonces, vos que me conocés de hace años, se ve un proceso de cambio. Paso a paso como Tauro, no vamos a decir que va a ser un Aries que viene así, ta, 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 ta. No, al paso de Tauro, pero se ven los logros y se ven los pasos, o sea, y se ven los cambios, que eso es importante. muy bien. Eso quiere decir que, bueno, a celebrar esta temporada taurina con Sí, esta nueva conciencia, María Marta. es una nueva Entonces, conciencia, sí, que sea un totalmente. año maravilloso para ti.
Sabemos por la revolución solar que justo ese sol va a estar en casa 1, entonces es todo un nacimiento. Con un ascendente Aries que va a ser tu revolución solar, bueno, pues bienvenidos todos esos cambios y esa conexión tu sol de casa 1. Así que, bueno, todo un año de profunda conexión a lo taurino, que sabemos que es un signo bellísimo. Y ascendente con Quirón también, hace conjunción con el ascendente con Quirón. O sea, va a ser un año fuerte, pero lindo, ¿no? Porque yo digo que después de todo un proceso de tanto cambio, ¿sí? Y aparte también voy a tener parte de la llegada de Urano en Géminis. Entonces, también voy a sentir cierto alivio también voy a sentir. Yo siento que va a haber un poco de alivio también, ¿no? Claro. De liberación también, de liberación para poder hacer esos nuevos cambios. Ok, bueno, eso quiere decir, María Marta, que te agradezco mucho el compartir, el podernos mostrar desde la experiencia del tiempo y de la conexión con nuestras propias energías, cómo realmente nos vamos haciendo mucho más amigas, mucho más conectadas, mucho más libres en nuestras energías. Esas que, por la razón que fuera, decidimos que íbamos a vivir durante esta estancia en la Tierra. Totalmente, la verdad que sí. Bueno, mi amor, muchas gracias porque la verdad es un placer para mí. Y bueno, y siempre es aprendizaje y todo lo que sea aprendizaje, la verdad, me encanta. Muy bien. Wow. Que tengas una muy buena tarde. Okay. Nos vemos. Beso, mi amor. Beso, beso.